una audiencia muy importante que tenemos en este webinar que se titula Salud Mental, la piedra angular del bienestar en las organizaciones. Es un gusto, siendo las 10:33 de la mañana, tenemos realmente un panel de lujo, y la intención de este webinar, porque si hay algo que la pandemia nos ha dejado es encontrarnos de manera virtual para tener estas conversaciones de calidad, es contar con 3 panelistas de lujo, con el que vamos a revisar de una manera aguda, profesional, humana, la salud mental en las organizaciones. Arranco por la dama del grupo. Tenemos a Emilia Montero. Emilia es directora de Cultura de Great Place to Work. Emilia, muy buenos días y bienvenida. Gracias, Dani, buen día. Tenemos al doctor Marcelo Cetkovich. El doctor Cetkovich es director médico de INECO, Centro de Diagnóstico y Salud Mental. Y también nos acompaña Marcelo Grant. Marcelo es vicepresidente de Recursos Humanos de DirecTV para América Latina y el Caribe. Quiero recordarles brevemente a todos los inscriptos que el webinar está organizado por Great Place to Work, que va a ser grabado y que seguramente a posteriori de culminar el webinar lo vamos a encontrar en el sitio web. Bueno, el objetivo, yo acá tengo una serie de papeles para no perder ninguna idea y compartirla con ustedes de este webinar, es poder analizar cómo influye la salud mental en el entramado de políticas y prácticas culturales que hacen al bienestar en el trabajo, algo que hoy podemos decir que esta pandemia disruptiva ha puesto en crisis. ¿Qué es? ¿Cuál es su impacto en el bienestar? Y cómo abordarlo en forma integral desde la gestión de las organizaciones, tanto en épocas de pandemia como en la nueva normalidad. By the way, me presento, soy Daniela Blanco, dirijo Tendencias, Ciencia y Salud en Infobae, así que un gusto recibirlos. Vamos a arrancar por preguntarle al doctor Cetkovich. Marcelo, ¿qué entendemos por salud mental en el mundo del trabajo? ¿Qué rol juega y qué importancia hoy tiene la salud mental en el bienestar de las organizaciones? En primer lugar, la salud mental no es meramente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar equilibrado, físico, espiritual y mental. Hace ya tiempo que las corporaciones se dieron cuenta que la calidad de vida de los miembros del equipo, de los trabajadores, tiene una recuperación muy importante en la calidad y eficiencia en el trabajo. Y esto se tradujo en esta primavera que vimos en los espacios de trabajo ideal de Silicon Valley, ¿no? Es decir, esta idea de que un empleado mimado va a rendir mucho mejor. Y lo bueno es que hoy en día hemos entendido, y con esto cierro, que la corporación tiene un rol social y el objetivo del bienestar del empleado va mucho más allá de que rinda mejor, sino que tiene que ver con contribuir a una sociedad más sana. Marcelo, antes de pasar a Emilia, que quiero hacerle la segunda pregunta, quiero que vos nos pongas en marco, porque sos el experto del grupo, ¿qué impacto generó la pandemia en el vocablo salud mental y organizaciones? ¿Qué disrupción generó? El efecto fue muy disruptivo porque la gente tuvo que abandonar, en primer lugar, hábitos cotidianos, aunque sea pesado, tomar todos los días el colectivo para ir a trabajar es algo que extrañamos, levantarnos todos los días a determinada hora. Y además tenemos que decirlo en nuestro contexto, aquellas personas que tienen la fortuna de tener un trabajo, el trabajo virtual ha producido una invasión en la privacidad, y yo en este momento estoy en mi casa, en un lugar aislado en el cual puedo charlar tranquilamente, pero todos hemos visto personas que están trabajando en la cocina o donde pueden, mientras los chicos están jugando al lado, y esto ha sido sumamente disruptivo, con el efecto que ha tenido la cuarentena y la virtualidad sobre la vida cotidiana, sobre la agenda, ¿no? Nosotros llamamos la agenda de sueño. La agenda de sueño es a qué hora dormís y a qué hora te levantás. Eso ha sido muy afectado y eso tiene un efecto de bola de nieve negativo sobre la salud general de las personas,
que es muy significativo. Esto es lo que, sumale al temor de la pandemia, el estar trabajando en casa todo el día, pendiente del WhatsApp y de la red de la empresa, sin tener repaso. Entonces estás comiendo un sándwich al mediodía mirando los mensajes de tu jefe porque le querés contestar en tiempo y forma. Ha sido sumamente disruptivo. Muy bien, Marcelo, qué gusto. Emilia, con este panorama que nos abre el doctor Cetkovich, ¿cómo podés definir el bienestar en el trabajo? ¿Cuáles son las variables que impactan y qué datos nos podés acercar para entender cuáles son las principales tendencias hoy en el mercado? La verdad es que las explicaciones que nos acaba de dar Marcelo recién son clave para poder entender, ¿no? Medio cómo sigue esto y qué medimos y por qué medimos lo que medimos. Nosotros, a ver, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando desde Great Place to Work, ¿no? Estamos hablando básicamente de calidad de vida en el lugar de trabajo. Y nosotros entendemos que esa calidad de vida está íntimamente relacionada con lo que para nosotros es la base, el fundamento de cualquier gran lugar para trabajar, que tiene que ver con cómo construimos relaciones de confianza al interior de los lugares de trabajo. Para nosotros medir la confianza utilizamos una serie de indicadores y le preguntamos a todos los trabajadores, trabajadoras de distintas organizaciones, ¿sí? Ahora, cuando miramos bienestar, ponemos una lente súper específica en cierto grupo de esos indicadores que me hacen a la confianza. Y esos, digamos, esos elementos o esos impulsores que me disparan el bienestar dentro del lugar de trabajo o no me lo disparan, no tienen que ver necesariamente con todo lo que está muy de moda ahora en época de pandemia, ¿no? El yoga virtual, el mindfulness, las apps de relajación, todo eso son como herramientas que ayudan a lograr una mejor calidad de vida, bla, 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 ok. Pero verdaderamente, cuando nosotros miramos a los mejores lugares para trabajar, de la lista de mejores lugares para trabajar de empresas que cuidan, que es un ranking que todavía no publicamos, pero que ya tenemos los datos, cuando observamos esas empresas, lo que observamos es que lo que hacen esas empresas es desarrollar culturas de cuidado de las personas. Y como decía recién Marcelo, esto no tiene que ver solamente para aumentar la productividad, tiene que ver también para impulsar a la mejora de las sociedades, para tener mejores sociedades, esta es la realidad, ¿sí? Y en este sentido, y esto se hace a través de los líderes, los impulsores que nosotros miramos. Mer, vos me podés mostrar una pantalla porque hay algunos datos y si no, todos nos perdemos en los números y no se entiende nada. Ahí va. ¿Qué es lo que miramos específicamente? Propósito, por ejemplo, cómo los líderes ayudan a los miembros de sus equipos para conectarse con una meta particular, ¿sí? Con la meta de la organización. ¿Y cómo conecto mi propio propósito con el propósito de la organización? Fíjense, 86 puntos de favorabilidad entre los empleados de las empresas que participan de este ranking versus 76 del resto, ¿sí? Aquí hay una mirada intencional de la empresa. Otra cosa que medimos, otro de los impulsores del bienestar, tiene que ver con las relaciones, ¿sí? Cómo nos preocupamos los unos por los otros, cómo los líderes nos involucran en temas que nos afectan a nuestro trabajo diario, temas de la organización, 91 puntos de favorabilidad versus 78. El tercer indicador que miramos o impulsor es el de la seguridad o estabilidad financiera de la gente, digamos, porque yo puedo poner un montón de apps de relajación, pero si mis empleados están pensando en todas sus preocupaciones financiero-domésticas, por más relajación que yo les ofrezca, no lo van a lograr. Entonces, estas organizaciones verdaderamente desplegaron muchos recursos y no todas pudieron decir, ay, vamos a garantizar el salario de todo el mundo. En estas organizaciones, si se tuvieron que bajar los salarios, primero fueron de la capa directiva, ¿sí? Y después siguieron para abajo. ¿Cómo? Explicando, comunicando, dando plazos, dando algo a cambio, ¿sí? Bueno, ok,
vamos a dar tiempo extra, por ejemplo, tiempo extra libres, ¿no? Por ejemplo, 74 puntos versus 56. El otro aspecto que miramos es el que tiene que ver con la salud física y mental, cómo los líderes ayudaron a sus equipos a equilibrar, ¿sí? A equilibrar la vida personal con la vida laboral, algo que recién decía Marcelo, fue un caos, sigue siéndolo. En ese sentido, de nuevo, ese cuidado mirado desde el punto de vista del equilibrio le dio 88 puntos de favorabilidad a esas empresas versus 70. Y por último, hicimos como una mirada general de cuál es la percepción de bienestar de la gente, construido con otros indicadores, 92 puntos versus 77. Es decir, estas empresas pusieron intencionalmente el foco en cómo hacemos para cuidar a las personas, ¿sí? Y esto es desde el punto de vista de las relaciones, mucho más allá de toda la infraestructura material que despliegan. Antes de hablar con un líder de una gran organización, te repregunto cortito, Emilia, escuchándote con la claridad y la contundencia de los números, el bienestar no se puede maquillar. Exacto. El bienestar no se puede maquillar, no tiene que ver con las apps o todo lo que hago ahora que antes hacía físico, en el mundo físico lo paso al virtual y ya está, con eso estamos cuidando. Necesitas formar a los líderes, y este es el gran trabajo, ¿no? Formar a los líderes porque son tu nexo clave, ellos te gestionan el metro cuadrado, bueno, metro cuadrado Zoom hoy, de esas relaciones, ¿no? Muy bien, allá vamos entonces. Marcelo Grant, líder de una organización importante en toda la región como DirecTV. Entonces, Marcelo, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes en promover, generar este bienestar, un bienestar real, como bien nos planteó Emilia? Y ese es el punto justo, Daniela. Básicamente, todas las organizaciones, como comentaba Emilia, tienen las apps, las acciones diferenciales, dan más tiempo libre, pueden mantener nuevos salarios, han habido casos que sí, casos que no, encuentran las acciones de yoga, mindfulness, todo lo que sea. Ahora, esta pandemia trajo romper otros paradigmas dentro de las empresas, que era básicamente el famoso statement de yo estoy sentado, mi equipo está sentado, lo veo, está funcionando, y entonces como está ahí, está bien. Y lo veo ahí, está bien. Entonces lo veo porque está ahí, me genera resultado. Yo creo que esta pandemia también rompió ese mito porque salimos a la virtualidad, salimos a un mundo desconocido, un primer año totalmente de cosas nuevas, donde nos llevamos un segundo año, empezamos el segundo año con mucha más presión porque sabíamos qué es lo que venía. Ahora, ¿qué es lo que aprendimos las organizaciones? Que, como decía Emi, los líderes o las personas que dan soporte a todos los equipos son los que más tienen que estar proactivamente formándose y estando cerca de los equipos. Te doy un ejemplo corto, concreto, sería, nosotros tenemos en la empresa, en DirecTV, un equipo de generalistas o HR Business Partners, como se les suele llamar también, que están para dar soporte a las áreas. Y siempre fueron un rol nexo con las áreas especialistas. Esas personas también son las encargadas de estar identificando proactivamente con los líderes las necesidades del equipo, que paradójicamente no sean tal vez capacidades de formación, sino sean necesidades de atención, necesidades de acompañamiento, de soporte. Entonces, en ese camino, lo que se trató de hacer, en nuestro caso particularmente, es estar acompañando a los líderes y dándoles herramientas, como decía Emi, para que puedan enfrentar estas cosas, porque recordemos que los líderes somos juez y parte del mismo escenario, no estamos en otra situación. Entonces, todo eso nos llevó a manejarnos de una manera mucho más proactiva y, como decían también, ya más allá de yo necesito o las empresas necesitan que los equipos produzcan por resultado, sino que necesitamos que además tengamos un contexto de trabajo familiar donde se sientan contenidos, donde estén todos cómodos y podamos seguir mejorando como sociedad. Entonces es una evolución que rompió un paradigma, para mí, de los más grandes que había visto en la historia. Muy bien, Marcelo. Antes de pasar a nuestro líder, que es el doctor Cvetkovic, que nos ilumina en el tema salud mental, te repregunto también cortito, Marcelo, para hacer de vuelta una rueda de preguntas. Supongo que habrá habido claroscuros en el tránsito de la pandemia porque la estamos transitando.
¿Qué hitos, qué momentos de este tránsito y de esta irrupción, como bien señalabas, que tuvieron las organizaciones y particularmente DirecTV, recordás o podés compartir con la audiencia? Y mira, tal vez uno de los más importantes, nosotros tenemos personal que está en campo trabajando, no en sus casas. Y eso implicó también un desafío porque también había que vencer los miedos de nosotros como líderes, de la gente sabiendo exponerse al campo. Entonces lo que tratamos de hacer ahí es trabajar cerca de ellos. Nos acercamos con especialistas, con charlas, con doctores, con especialistas de la materia para explicar. Obviamente después todo lo que sea equipamiento personal, acompañamos a los empleados para que tengan todo, pero más allá de eso ya no era un tema, yo le podía dar todos los elementos. El tema es cómo rompí esa barrera del miedo de tener que entrar a casa de un cliente o no. Y obviamente lo que terminó pasando es, se ajustaron protocolos de trabajo, se acompañó a los líderes, se entendió a la gente, y también tuvimos que ser súper flexibles con las necesidades familiares de cada uno. Otros temas cortos que te puedo comentar, Dani, es, nosotros tenemos un programa de asistencia integral en toda la región, acordate como somos de toda Latinoamérica, que lo que da es le brinda asesoramiento financiero, financiero, laboral, de salud mental, de salud, las 24 horas del día en forma telefónica a todos los equipos. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Nosotros teníamos en algunos países, lo ampliamos a toda la región, ¿para qué? Para que tengan un primer contacto de contención más allá de lo que pueda ser nuestro contacto de día. Recordemos que una cosa era la presencialidad, donde yo podía identificar, ahora pasa todo a través de una agenda, y lo raro es que me llamen por teléfono fuera de agenda. Entonces empezó a cambiar la relación con los empleados, para el líder o para los que damos soporte de los equipos. Muy bien. Doctor Cetkovich, ya sumergidos en el mundo de las organizaciones y en ese link tan fundamental para lograr el bienestar que es auscultar la salud mental, ¿cómo se chequea desde la ciencia el estado de la salud mental y emocional de los empleados, en este caso de los equipos de trabajo? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo usted lo evalúa? Hay diversos métodos, ¿no? El primer método que se me ocurre es que un líder atento siempre va a detectar cuando un colaborador no está por debajo de su rendimiento y va a poder hacer la pregunta adecuada. Pero nosotros en INECO hemos desarrollado todo un protocolo, toda una herramienta de evaluación sistemática en salud, justamente lo hacemos, se llama INECO Organizaciones, y hay una serie de cuestionarios de autovaloración que son muy indicativos, son herramientas de rastrillaje, no son diagnósticas, pero es como haces un primer rastrillaje y detectás a aquellas personas que requieren una intervención en la cual vos le puedas preguntar en forma más precisa. Entonces, en el futuro próximo, Daniela, muy probablemente estas herramientas de rastrillaje van a ser provistas, ya está ocurriendo esto, por herramientas que provengan de la inteligencia artificial y de la Internet de los datos, ¿no? Nosotros hace poco hicimos un simposio sobre Data Science en salud mental y el profesor Thomas Insel nos contó que en las investigaciones científicas, mucho más explícito que lo que las personas escriben en las redes sociales, en el WhatsApp o en el mail, de su estado mental, mucho más indicativo es cómo interactúan con el device, con el teléfono, con la computadora. Vamos a empezar a tener información automatizada sobre esto que va a ser sumamente útil. Pero en lo inmediato tenemos un método fácil que nos permite con algunos cuestionarios tener una rápida radiografía y detectar a aquellas personas que están en necesidades de atención o cuidado e ir a buscarlas. Y esto lo que está ocurriendo es que las empresas están empezando a utilizarlo. Lo bueno, uno de los efectos colaterales beneficiosos, si vos me preguntás a mí, de la pandemia, es justamente que la salud mental está en un primer plano por mucho tiempo, y dentro de la ergonomía, las empresas manejan cuestiones ergonómicas, dentro de la ergonomía se ha incorporado la ergonomía en la salud mental de los empleados. Entonces hay recursos muy eficientes para detectar personas que requieren mayor atención. Muy bien, Eso, doctor. Perdón, Adelante, Dani. Emilia, adelante. Eso que dice Marcelo, a mí me parece súper clave. Nosotros lo estuvimos observando, cómo las organizaciones empezaron a medir. Siempre estas empresas de ranking son empresas como muy estructuradas y tienen todo muy desarrollado y son muy intencionales en sus acciones, ¿no? Pero
pero empezaron a medir con muchísima más frecuencia. Y midieron desde INECO, y midieron también con herramientas tal vez más caseras, pero el punto es la sistematicidad con la que fueron siguiendo los temas. Y yo siempre me sigo preguntando, ¿no? En estas empresas, una empresa como DirecTV, como empresas para las que trabaja el equipo Marcelo, nuestros clientes en general, cuando un empleado, o como decía Marcelo Grant, un miembro de la familia de un empleado necesitaba un médico, necesitaba hacer un rápido chequeo COVID, necesitaba hablar con alguien, ¿quién estaba? La empresa. Digamos, en la época de la pandemia dura era muy difícil ir a un médico. La empresa te lo proveía, te lo proveyó y lo sigue haciendo. Entonces, también las empresas empezaron a descubrir todo un mundo de acción, digamos, de responsabilidad súper grande y súper fuerte. Al final del día, ¿quién te cuida? Sigue siendo la pregunta que resuena. Las empresas se posicionaron fuertemente cuando no había otras instituciones que pudieran ayudar. Sí, yo creo que, perdóname Daniela, yo creo que el Por cambio favor. importante, Emilia, fue que las empresas pasaron de, bueno, estoy tranquilo porque tengo la RT que en caso de necesidad, Claro. y asumieron un rol mucho más participativo de ir a buscar y estar presentes en las personas que requerían algún tipo de asistencia, ya sea con el COVID o por su salud general o su salud mental. Eso fue muy Muy importante. bien. Marcelo, vos que tan relevante lo que aporta el doctor Sečkovič, sumado a que estamos, bueno, advirtiendo de alguna manera, visorando un periodo de transformación. ¿Cómo lo ves en el día a día? ¿Cómo se imbricó la relación organización, empleado, transformación? ¿Cómo está funcionando esa dinámica? Sí, se fue dando, y creo que ese es el punto. Se fue dando, y como decía Marcelo, Emilia, ahora forma parte de nuestro día a día. Ya, para mí, la vieja forma de trabajo es una vieja forma. Ya no existe que hacia adelante volvamos a trabajar de la misma manera. Transformó el posicionamiento de los líderes, el posicionamiento de los equipos, porque obviamente una cosa era un caso particular y ahora es un tema general, donde vos tenés que atender una situación, atendés múltiples situaciones al mismo tiempo. Claramente, la transformación lo que va haciendo es que las empresas vayan adaptando cómo seguir acompañando, porque el punto es cómo te acompaño y cómo estoy al lado tuyo todo el tiempo posible, tuyo y de tu familia. Porque como decía Emilia, y como yo había mencionado antes, antes podían estar estos programas, pero la gente no estaba tan acostumbrada a usarlos porque no había tanta necesidad. En este contexto cambió todo y ahí se empezó a entender esa necesidad. Ahora, una vez que empezó el uso de este tipo de herramientas, como teníamos antes, lo que empieza a pasar es cómo las vas ajustando. ¿Y qué haces con esa información? Que es lo que decía Marcelo, cuando empecemos a manejar esa información. ¿Qué haces con esa información para proactivamente hacer cosas nuevas que te acompañen para que esa gente esté cada vez mejor? Hoy lo que estamos buscando solamente es eso, pero el proceso de transformación es total. Es un cambio de mindset en la cabeza de la gente, no solamente de los líderes, cuando hablamos de líderes como un grupo separado, sino de todo el equipo en general. Porque el que está abajo también tiene que estar permeable a decir, puedo levantar la mano y decir, me pasa algo o necesito algo. Antes no era tan natural. Muy bien. Siendo las 10:56 y con más de 200 personas conectadas a este webinar tan valioso, organizado por Great Place to Work, vuelvo a invitar a la audiencia, que ya van arrimando algunas preguntas, para que podamos terminar en horario y que puedan hacer sus preguntas vía el chat que nos une a todos. Doctor Sečkovič, retomo para hacer otra ronda de preguntas con los tres. Hablábamos fuera de aire y tan interesante que usted planteaba, una de las cosas buenas que dejó la pandemia es poner la salud mental sobre el mostrador, ¿no? Y debatirlo y discutirlo. Usted mencionaba a Simone Biles en los Juegos Olímpicos, el caso Chano incluso en la arena local. ¿Cuál es la mejor manera para mantenerse mentalmente sano con estos contextos y todavía transitando la pandemia? Insistir en todo lo que hemos señalado. Tratar de, bueno, en primer lugar, el sentido de pertenencia y tener proyectos es posiblemente de las cosas más estimulantes y que más van a permitir que una persona se mantenga sana mentalmente. Por eso en el medio de esta crisis es tan importante señalar esto. Y después, bueno,
todo lo que sabemos, mantener horarios sanos, mantener una dieta sana, mantener actividad física, y recordar que de las cosas que más nos nutren en nuestra vida son nuestros afectos, nuestra familia directa y el cuidado de nuestros hijos, nuestros hermanos, todo el núcleo afectivo. Sostener eso son de las cosas que más nos van a ayudar, está demostrado a nivel experimental, que son de las cosas que más contribuyen a mantener la salud mental. Y yo siempre insisto en este punto porque en los últimos tiempos la evidencia científica ha reafirmado negro sobre blanco que el viejo mens sana, incorpore sano, es una de las grandes verdades del universo, y sabemos que la actividad física regular es uno de los más potentes reparadores físicos y mentales que hay. Entonces, yo le insisto mucho a toda la gente, pero a mis pacientes particularmente, ¿no?, que se mantengan activos físicamente. No podés salir porque hace frío, bueno, pon un disco y baila en tu casa. Claro. ¿Sí? O hacer una clase de gimnasia Mete 2 buzos. online. Exactamente. Pero Hay muchos recursos, pero caminar, todo lo que esté al alcance de la mano. Eso es muy, muy potente el efecto que tiene. muy bien. Emilia, perteneces a una organización como Great Place to Work que básicamente, digamos, ausculta de manera cotidiana el bienestar de las organizaciones, es su core. Hablaste anteriormente de la transformación que con la pandemia de las organizaciones y el nuevo rol. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se sigue el día después, la post-pandemia? A ver, me encantaría tener la bola y poder decir, La bola bueno, mágica. esto sí así, claro. Pero la realidad es que para seguir caminando este camino, transitando este camino, lo que es claro es que las organizaciones deben seguir haciendo lo que vienen haciendo con mucha frecuencia, que es midiendo, porque es la única manera de entender dónde tienen que apuntar para tratar de ayudar, solucionar o dejar como está porque viene bien. Pero digamos, la medición sistemática para tomar decisiones es clave. Hoy, digamos, un talle único no le queda bien a nadie. Por eso, digamos, estas mediciones y poder personalizarlas lo más posible sigue siendo como parte de las claves, ¿no? Muy bien. Marcelo Grant, ahí tenemos realmente muchas preguntas. Voy con una que hace Mariano, o Mariana, me disculpan que se ve por la mitad. ¿Qué opinás, siempre obviamente con la mirada sobre tu organización y tu propia experiencia? ¿Crees que el home office afectó o perjudicó la salud mental de los empleados? La modalidad, ¿cómo impactó la modalidad? Qué buena pregunta, porque realmente yo creo que vino para ayudar en un montón de espacios de nuestra vida laboral, pero al mismo tiempo, si no está bien administrado o no encontramos el equilibrio, que es lo que decía Marcelo antes, va a terminar afectando. Entonces creo que asociado a eso, las empresas lo que tratamos de hacer es encontrar cómo también acompañarte en ese home office que antes era, así home office, trabajás de tu casa conectado, te daba los accesos, eran 2 cositas nada más. Ahora ya no es eso, ahora es, como decía Marcelo, tenés charlas de cronometría de cómo tenés que estar en tu casa, cómo armar tu espacio de trabajo, te explicamos cuál es la mejor manera de cómo transitar el día a día en tu casa de una forma saludable en cuanto a los ruidos, en cuanto, Marcelo comentaba algo antes, hemos visto un montón de equipos, empleadas que los chicos pasan corriendo o hay un ruido y se ponen mal. Eso podía pasar el día 1. Hoy forma parte del BAU, como digo yo, ¿no? Del business as usual. Esto es lo que pasa y tiene que ser natural para todos. Entonces, insisto, vino para mí, para ayudarnos y darnos un mejor contexto, porque también nos hizo conectarnos mucho más con nuestros familiares, o con nuestros núcleos más cercanos, pero también hay que encontrar la forma de ser medidos y cuidados en el uso de los tiempos. Hay que promover por parte de las empresas espacios. Te doy un ejemplo concreto. Nosotros tenemos, más allá de lo que es la flexibilidad normal de este modelo de trabajo, tenemos agendas bloqueadas los viernes desde las 12 del mediodía o 1 de la tarde para que no puedan bloquear las reuniones, para que la gente tenga el espacio para poder trabajar libre de una agenda que, obviamente, por esta virtualidad,
la tenés on fire todo el tiempo. Y de lunes a viernes se asegura que las agendas tengan bloqueada también una cosa básica, el horario de almuerzo, que hoy ya no sabés cuál es el horario de almuerzo, el de merienda o el de cena. Entonces, para mí es buena la pregunta, es bueno siempre y cuando sepamos cómo administrar hacia adelante todo lo que viene. ¿Y cómo se va a hacer eso? Como decía Emilia, midiendo y en base a ello accionando con mejores procesos. Muy bien. Bueno, empezó el ping-pong, porque hay muchas preguntas, así que voy a ir como el que hace el pase-gol. Doctor Cetkovic, voy cortito. Con todo el contexto que, por ejemplo, frente a una nueva modalidad como el home office planteaba Marcelo Grant, ¿cómo juega la palabra adaptación? Que a veces la adaptación, ¿no?, es superadora, genera resiliencia y a veces puede generar angustia. Esta nueva manera de encarar el día a día laboral. Mi visión es sumamente optimista porque yo creo que nos adaptamos muy rápidamente y que la gente se adaptó muy rápidamente y el mundo del trabajo ha cambiado para siempre. Y en este sentido, el mundo de la salud ha cambiado para siempre porque la virtualidad en salud era una cosa que estaba latente y que la pandemia empujó y que está funcionando en forma pero muy eficiente. Así que creo que hemos sido resilientes y nos hemos adaptado rápidamente y siempre hay que hacer ajustes. Cuando uno cambia el setting, uno siempre tiene que hacer ajustes, estas cosas que decía Marcelo recién, ¿no? Empezar a mirar, porque todos nos acostumbramos a olvidarnos de la hora del almuerzo. No, empezar a mirar a la hora del almuerzo. Y si tu horario de ir al gimnasio era al mediodía, bueno, que tu horario de hacer actividad física siga siendo al mediodía, y en ese momento que vos aprovechabas siempre para ir a jugar, ese tipo de cuestiones, mantener la ergonomía cotidiana lo más armada posible. Por eso yo insisto mucho en el uso de la agenda virtual, y ahí agendar también la actividad libre. Es decir, a las 12:30 tengo gimnasio, o a las 12:30 tengo turno con el kinesiólogo, o lo que sea, y respetar esas cosas. Uno siempre, no, tengo una entrevista de trabajo, no voy. Eso, mantener una estructura virtual que nos permita mantener el esquema. Ahora, perdón, respecto a esto que está diciendo Marcelo, el tema de mantener la ergonomía, no saben lo importante que es trabajar con los líderes para eso, porque los líderes tampoco estaban acostumbrados. Era mucho más fácil cuando yo los veía, ¿no? A mis equipos los veía, estaban todos conectados a cualquier otra cosa, pero estaban ahí. Ahora no. Entonces, verdaderamente esta confianza de doble vía es clave para el normal función, para que esa ergonomía sea verdaderamente nutritiva, ¿no? Exactamente. Emilia, vuelvo a vos, que tenemos una pregunta, a ver si la podemos ahí responder cortita. Espera, que están entrando tantas que se me va la que está arriba. Esperen que me fui. Hola. A ver. Por ahí era la de mencionaron que existen cuestionarios para detectar la necesidad de atención y cuidado de salud mental de los colaboradores. Aquí estoy, sí. No sé qué, bueno, lo que pasa con aquí estoy. Vieron que no es tan fácil el mundo virtual, sobre todo para las de más de 50. Bueno, exactamente, Mar. ¿Cuáles son, un poco habías hecho una descripción, Emilia, cuáles son esos cuestionarios para medir el bienestar de las organizaciones? Y ahí te conecto con algo que me gustaría tu mirada. ¿Cómo cambia? Las escenografías de muchas compañías han cambiado. Hay lugares flexibles, hay lugares de descanso. ¿Qué valoración tenés al respecto? Bueno, respecto a la primera pregunta del tema de los cuestionarios, hay mucho cuestionario dando vuelta. Tenemos, por supuesto, que está el de INECO, que es específico y está súper probado, y eso es muy importante, cuestionarios que estén probados, ¿no? Por un lado.
por otro lado, las empresas muy grandes y que tal vez son empresas multinacionales han hecho sus propios cuestionarios, seguramente aconsejados con equipos médicos, obviamente. Nosotros desde Great Place to Work implantamos en nuestra página web un cuestionario para cualquier organización que quiera medir y que no tenga los medios para pagar un estudio, ¿sí? Entonces en nuestra web hay uno, por ejemplo, que es de facilísima administración. Siempre que midas, lo importante es que después tengas en cuenta que sobre lo que mediste algo vas a tener que hacer, ¿sí? Porque si no, a la gente le pediste el tiempo y la gente va a estar así expectante, diciendo, bueno, ¿y ahora? Entonces, esto también es importante, ¿no? Ser muy transparente en esto con los equipos de trabajo. Y respecto de la segunda pregunta, tenía que ver con los lugares de trabajo, los espacios abiertos. A ver, para nosotros es parte del futuro del bienestar de las organizaciones. Estamos caminando, no hay ninguna tendencia clara, pero por lo que estamos viendo, estamos yendo hacia modelos híbridos, ¿no? En aquellos roles que lo permitan. Marcelo recién decía, nosotros tenemos un equipo de operaciones que trabaja en el campo, trabaja en la calle, trabaja en los hogares, digamos, no hay vuelta, hay un montón de ese tipo de roles que, bueno, nunca dejaron de estar en el lugar de trabajo. Pero, digamos, la tendencia vendría siendo esto de mantener la cosa híbrida, y cuando uno está en la oficina, esta cosa del espacio abierto, del verde, de la madera, de la cosa colaborativa, ya no más los silos. Esto era algo que se venía dando igual, no es nuevo. Bueno, pero ahora irrumpe fuertemente. Tal cual. Tengo una pregunta para el doctor Cvetkovic. Dice Nati, las prácticas que comenta el doctor son muy interesantes. Van para los dos, Marcelo, la pregunta. Primero arrancamos por el doctor y después Marce Grant. ¿Cómo consideran que se podrían adaptar a las pymes con estructuras más chicas y presupuestos más limitados? Todo es adaptable porque las prácticas es un marco referencial que se puede aplicar tanto como las agendas de estudio, lo puedes aplicar tanto en un colegio primario como en una universidad. Creo que todo es aplicable, y recordar que las prácticas del bienestar, que están tan de moda, la meditación, el yoga, todas esas cosas, que realmente funcionan, ¿no? Yo siempre lo digo, la meditación es la primera psicoterapia de la historia de la humanidad que inventó un señor que se llamaba Buda Sakyamuni en el siglo VI a.C. Y si duró 2600 años es porque realmente funcionan. Esas prácticas que uno incorpora en forma cotidiana realmente mejoran la calidad de vida, y uno puede instrumentar. Lo que se necesita es liderazgo, y el líder en la pyme es posiblemente más relevante que en una empresa muy grande. Muy bien. Bueno, son siendo las 11:10 y a las 11:15, como le prometimos a la audiencia, cerrar. Tengo una pregunta amplia y disparadora para nuestros tres panelistas de lujo. Si quieren arrancamos por Marcelo Grant, Emilia, y cierra el doctor Cvetkovic, que me gusta porque es así amplia, pero al mismo tiempo precisa. ¿Cómo asegurarnos de mantener lo ganado? Hemos hecho la descripción de la pandemia, el momento actual de transformación que irrumpió en el marco de las organizaciones. Bueno, ¿cómo quedarnos con lo ganado? ¿Cómo es el día después? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo capitalizamos este momento? A ver, bueno, desde mi lado, o mi visión sería claramente que siempre que tenemos algo ganado, y significa que tenemos un avance importante, tenemos que seguir incrementando eso ganado, con lo cual, como les comentaba antes, volver a la vieja escuela ya no, para mí no es viable, y obviamente eso se trabaja en todos los niveles organizacionales. En nuestro caso está trabajado a nivel de todo el liderazgo, y lo que va a hacer es que de acá en adelante lo único que sirva es encontrar acciones que apalanquen nuestra nueva forma de trabajar. No van a ser acciones que nos devuelvan al viejo modo de trabajo. Para mí es importante, y obviamente esto queda después reflejado en las encuestas que vamos a hacer, las mediciones que vamos a tener, donde la gente empieza a encontrar que esto es una ganancia, es un win-win para todos. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer para seguir manteniendo ese engagement con los equipos, seguir manteniendo ese crecimiento y ese desarrollo futuro en la transformación, que es lo que contabas antes vos, Dani, básicamente tenés que seguir empujando esto, pero es a través de una cultura
de ir hacia adelante y abrazar el cambio. Para mí es el gran punto, tenemos que abrazar el cambio finalmente. Emilia. Yo creo que verdaderamente no hay mucha vuelta atrás. Lo que va a haber es calibración fina de aquellos aspectos que todavía quedan medio dando vueltas, ¿sí? Pero verdaderamente también el mercado laboral se va a ir moviendo hacia los lugares en donde, a trabajar en aquellos lugares donde se sientan más cómodos, y eso nos va a hacer que esta tendencia se siga como profundizando. Claramente hay mucho cabo suelto todavía, ¿sí? Recién ahora en Argentina estamos empezando a pensar en volver a la oficina. El tema es, ahora estamos mirando, bueno, cómo están volviendo las organizaciones. A ver, por lo que vimos nosotros, perdón, por lo que vimos nosotros, total, por eso no tenemos una tendencia clara uniforme, y no creo que vaya a haber tampoco, ¿sí? Vos lo ves en Estados Unidos, que llegaron antes a la oficina y ves de una punta del cuadrilátero y de otra empresa diciendo, acá nadie más vuelve a la oficina, todos trabajan desde sus casas, y otros diciendo, acá los queremos a todos el lunes de vuelta, porque la conversación si no va a ser otra. Entonces, digamos, en Argentina estamos recién volviendo o pensando en volver, y ahí es donde estamos analizando, pero claramente una vuelta atrás tradicional, como decían antes, lunes a viernes de 9 a 18, difícilmente. Doctor Cetkovic, ¿cómo mantenemos lo ganado? Y yo creo que usted va a ser nuestro faro de esperanza. Es que mi comentario es esperanzado, porque yo creo que hemos demostrado que somos resilientes, que somos una sociedad que ha sido capaz de enfrentar una situación con todas las discusiones, con todos los disensos, y la resiliencia es la capacidad de convertir la tragedia en experiencia. Y mi recomendación para que las personas se convenzan de esto es: siéntense 5 minutos y anoten en un papel todas las cosas nuevas que aprendieron en este año y medio de pandemia, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, y van a ver que han adquirido una serie de habilidades que ni siquiera sabían que eran capaces de desarrollar. Entonces creo que el mundo ha cambiado, creo que el mundo del trabajo ha cambiado para siempre, y que la pandemia nos ha empujado a conocer una serie de habilidades que tenemos como empleados, como trabajadores, como empresas, y que cuánto de esto nos va a servir en el futuro nos vamos a ir dando cuenta paulatinamente, pero hagamos este ejercicio. Yo creo que hemos salido mejor, y que como sociedad, con todas nuestras discusiones, hemos sido capaces de demostrar que somos capaces de tener un objetivo común y marcarlo. Muy bien, bueno, siendo 11:15 en punto, agradeciéndole a todos los conectados en este webinar, Salud Mental, la piedra angular del bienestar de las organizaciones. Fue un placer y un lujo para mí, Emilia Montero, doctor Marcelo Cetkovic, Marcelo Grant, compartir estos 45 minutos con ustedes, y les recuerdo a toda la audiencia que va a estar grabada esta conversación en el sitio web de Great Place to Work. Muchísimas gracias por compartir este tiempo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Daniela. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer.